Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar ahora con una mesa redonda sobre derechos y deberes de los padres acogedores, de las familias acogedoras. Fue el 10 de febrero del 2003, una fecha que no olvidaré, porque en esa firmamos mi marido y yo el contrato de acogimiento familiar permanente. Y en ese momento fuimos informados muy sucintamente, como suelen ser en estos momentos, de nuestros derechos y deberes, de lo que podíamos hacer, de lo que no podíamos hacer, de lo que teníamos que pedir permiso. Al salir de Gran Vía 14 me dijo mi marido: sí, pero eso, ¿dónde está escrito? Bueno, soy Pilar Díaz, soy vocal jurídico de la Asociación de Acogedores de Menores ADANCAM, y esa pregunta me la han hecho a lo largo de los años muchos padres acogedores. Efectivamente, esa pregunta y su respuesta es una de las grandes reivindicaciones de nuestras familias, una clásica ya reivindicación de las familias acogedoras, que estén en un texto recogidos nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestros deberes, lo que podemos, lo que no podemos hacer, no para nosotros como padres acogedores, sino para terceras personas que desconocen, y esto es muy frecuente, de qué es el acogimiento. Pero hemos llegado a este punto, francamente, muy agradable para todos los acogedores. Vamos a tener una mesa redonda de una alta calidad jurídica, se lo puedo asegurar como abogado. Y para moderarla tenemos un representante del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, un abogado con más de 25 años de ejercicio, responsable del Servicio de Orientación Jurídica de Menores del Colegio de Abogados de Madrid y director del curso de Derecho de Menores también del Colegio de Abogados de Madrid, del Centro de Estudios. Señoras y señores, con todos ustedes, Vicente Peláez. Buenas tardes. Gracias, Pilar, por la presentación. No es la moderadora que esperaban ustedes estuviese aquí, evidentemente. Nuestra decana, Sonia Gumper, pues por motivo de agenda, pues le ha sido imposible acompañarles, y sí me indica que les transmita sus deseos de éxito en el logro de los objetivos que enmarcan este congreso. Me corresponde moderar esta mesa, un tema muy interesante, los derechos y deberes de los acogedores. Y creo que, por orden, pues sin perder más tiempo, les voy presentando conforme van interviniendo. Y conforme al programa, en primer lugar, interviene don David Suárez Leoz, que es magistrado titular del juzgado número 4 de Majadahonda de Madrid y que también es padre acogedor. David, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización que haya contado conmigo para esta materia tan interesante como son los derechos y obligaciones de los padres acogedores. Voy a ser muy breve porque yo creo que esta es, ya lo ha dicho don Jesús en su intervención, que después de la suya venía intervención sobre derechos y deberes de padres acogedores, y es una de las, vamos, no es porque intervenga yo, sino de lo más interesante que se ha planteado. Esta mañana una de las que participa en el Congreso hablaba de la especialización de los juristas en esta materia, ¿no? Y que si nos obliga a hacer cursos, no se nos obliga a hacer cursos sobre protección de menores. Y que yo quería ceñirme a 10 minutos sobre la situación de derechos y deberes en el borrador de anteproyecto de la Ley de Protección de la Infancia que se está tramitando como está borrador, y luego, pues, sobre todo después de la intervención de Ana y de Rosa, pues, las preguntas que se puedan plantear, ¿no? Que es lo que más nos interesa a mí personalmente para poder acercar las posturas, ¿no? Bueno, hablar de derechos y deberes de padres acogedores es muy complicado. Ya es complicado hoy en día hablar de derechos de los padres biológicos en un estado en el que cada vez controlan más las funciones hay un mayor control de las funciones que como padres tenemos otorgadas, ¿no? Pues ahí tenemos la famosa sentencia sobre el derecho de corrección de los padres en el ejercicio de nuestra obligación de educar a los hijos. Pues si ya es complicado hablar de derechos de los padres biológicos, pues más complicado es hablar de derechos de padres acogedores. Y esto porque, esta es una de las conclusiones fundamentales, el padre acogedor no deja de ser un mero colaborador de la administración pública en su función tutelar, en su función de proteger a los intereses del menor. Y don Jesús lo ha comentado, que no deja, es que ha de superarse esa visión,
situación, ¿no?, de mero acogedor o de mero colaborador, pero es que está así en la legislación actual y está así en la legislación que viene. ¿Por qué? Pues porque en un procedimiento de menores todo se basa en una resolución de desamparo que dicta la Administración Pública, y frente a esa resolución de desamparo, por el que un menor está en situación de desamparo y se priva a sus padres de la patria potestad, están los padres biológicos que se van a oponer a esa situación, a esa medida, en la mayoría de los casos, ¿no? Nosotros somos felices padres acogedores de una niña de un acogimiento voluntario por parte de sus padres biológicos, pero en la mayoría de los casos los padres se van a oponer a esa medida. Y las dos partes en el procedimiento judicial, que se va a seguir en todo caso, que se seguirá, son la Administración por una parte y los padres biológicos por otra, y nada más. Y el acogedor, bueno, pues es el colaborador de la Administración, conscientes de que el acogimiento familiar es lo deseable en la inmensa mayoría de los casos. Dicho esto, las dos partes fundamentales son la Administración Pública, por una parte, encargada del misterio de la ley, tiene la obligación de proteger a los menores y los padres biológicos. Otra de las consecuencias que va a traer esta nueva ley es que todo esto se desjudicializa, se administrativiza. Quiero decir, ahora toda decisión que se toma sobre protección de menores pasa por una revisión judicial, hasta la voluntaria. Un juez ratifica que sí, que está bien, que se va a seguir así, con el informe del Ministerio Fiscal y bien. A partir de ahora, todo esto no es así. Ahora es la Administración la que decide, dicta resoluciones, sin perjuicio, claro está, lo que faltaba es de la posibilidad de revisión judicial cuando alguna de las partes se opone a esa decisión. Ministerio Fiscal o se oponen los padres, la familia biológica, ¿no? Claro, como juez, pues que se desjudicialicen las situaciones, las relaciones o las decisiones, pues tengo mis pegas, ¿no? Hace 2 semanas estoy participando en un curso sobre expertos en derecho de familia y una de las conclusiones de las que obtuvimos es que no queremos que se desjudicialice, que siga un control judicial estricto sobre toda esta materia. Que la ley ya lo dicen en la exposición de motivos, se administrativiza completamente. Y luego, otro de los principios fundamentales que establece la ley y que también afecta a derechos y obligaciones de los padres acogedores es que, como no puede ser de otra forma, es la prioridad de la familia de origen, prioridad en el retorno, prioridad en el otorgamiento del acogimiento, ¿no? Familia extensa. Y, por último, otro de los principios fundamentales, que ya lo ha comentado don Jesús también en su exposición, es que para los menores de 3 años desaparece el acogimiento residencial. Esto es un brindis al sol. Así, vamos, es que de repente digas que, por ley, para los menores de 3 años no pueden ingresar en un centro de acogida, un centro residencial, bien, claro, hay que poner la excepción, a no ser que motives excepcionalmente por qué no se puede ingresar, no puede ir a la familia de acogida y va a ir a un centro residencial. Pues claro, pues el motivo es que no hay familias de acogida. Si no hay familia de acogida, pues ya está el motivo. Es que es igual que cuando se habla de priorizar en plazos, o sea, es preferente, toda esta materia de protección de menores es preferente en el ámbito judicial. Pero claro que es preferente. Eso está ahora. Está en la ley de enjuiciamiento civil y para mí es preferente, claro, protección de menores, pero también es preferente todo de familia y divorcio y separación. Y si yo estoy en este momento señalando para el mes de marzo, febrero en mi juzgado en marzo, pues por muy preferente que sea, es que no tengo más horas. Y entonces se va al preferente con el resto de asuntos preferentes, ¿no? Es que no hay más. O sea, si no hay medios, no hay medios. La ley lo dirá Rosa con Fiscalía. ¿Potencia la figura del fiscal? Pues sí, porque si no la potencia, pues es que no hay. De donde no hay no se puede sacar más, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, en cuanto a aspectos generales de lo que podemos hablar de derechos y obligaciones de los acogedores, paso a, en primer lugar, a hablar de los deberes de los padres acogedores, que son mucho más que los derechos. Y cuanto a los derechos, muchos de ellos ya están en la actual regulación, ¿no? Deberes de los padres acogedores. Bueno, el niño acogido se integra en el ámbito familiar igual que el resto de los niños biológicos de la familia, ¿no? El 163 del Código Civil, que en esto no se ve modificado por la ley, habla de que el acogimiento produce la plena participación del menor en la vida familiar, claro.
e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Muy bien. Ahora ya empezamos aquí los problemas, claro. Es que yo no tengo la tutela del niño acogido, ¿no? Yo solo tengo la guarda. Y ahora, en el borrador de anteproyecto de ley, se habla de que en los casos de acogimiento permanente se va a reconocer la posibilidad de que la Administración ceda aspectos de la tutela a los acogedores. Bueno, pues es un avance, ¿sí? Ya quisiéramos tener toda la tutela del menor, pero no se nos va a dar, porque el responsable del menor acogido es la Administración, no soy yo. Yo soy responsable de su guarda, pero nada más. O sea, y de darle la formación integral, tenerlo en mi compañía, alimentarlo y educarlo, claro. Bueno, junto a este deber genérico, que es igual, que en el Código Civil viene recogido igual que viene recogido para los padres biológicos, hay otros dos, que son los que, en cierta forma, mi experiencia desde que soy padre de acogedores es que es la pregunta del millón, ¿no? Pero ¿este niño tiene que ver a sus padres? ¿Tiene que verle? Pues sí, tiene derecho de visitas y esto está regulado por activa y por pasiva como derecho y como deber en el texto, en el borrador, hasta como deber de los hijos. O sea, me acaban de entregar pues la última propuesta del borrador de ayer, ¿no? De este mes de noviembre, pero según parece que fue ayer, en el que se recoge un nuevo artículo a la Ley de Protección Jurídica del Menor, que es los derechos y deberes del menor acogido. Ahí está. Ya es hablar de derechos y deberes del menor acogido, pues ahí está, ¿no? Incluso habla de la posibilidad de acabar o de rescindir la situación de acogimiento cuando tiene madurez suficiente, sin fijar años ni edades. Un menor puede decir, yo ya no quiero estar más con esta familia acogida. Y se acabó el acogimiento, ¿no? Bueno, junto a ese deber genérico, por tanto, tenemos el deber de la periodicidad de las visitas y, por supuesto, la obligación de colaborar con la Administración en el seguimiento por parte de la entidad pública del acogimiento, ¿no? A estos, que están en este momento, están aquí y están en la actual regulación, el artículo 20 bis de la ley que se introduce en la ley orgánica, en la Ley de Protección Jurídica del Menor, habla, además, de asegurar la plena participación del menor en la vida de familia. Bueno, claro, ¿cómo no va a serlo así? Si así se nos obliga a los padres a hacerlo con él, pues él se asegura la plena participación del menor, oír al menor siempre antes de adoptar decisiones que le afecten, incluso aun cuando sea discapacitado, informar a la entidad pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el menor, respetar y facilitar el régimen de visita establecido con la familia del menor. Y ahora unos 4 nuevos derechos que ya se recogen expresamente, que a mí me parecía fundamental que se hiciera, ¿no? En el borrador, en el último borrador que está hablando, ¿no? Garantizar el derecho a intimidad y velar por los derechos fundamentales del menor, claro. Respetar la confidencialidad de los datos, del expediente, de todos los antecedentes personales y familiares del menor, como padres acogedores, pues no ir divulgándolos a todo lo que le interese, sino que hay una confidencialidad sobre estos datos. Y colaborar con la entidad pública en el seguimiento que el acogimiento se realice la entidad pública, ¿no? O sea, bueno, pues es que este niño, el principio general es que va a volver, o que tiene que volver con su familia de origen. Entonces, por eso están los programas que se está estableciendo, ¿no? En el borrador, para que vuelva con su familia de origen, ¿no? Bueno, a estos deberes se une uno nuevo ahora, en el 172 ter, que se incluye, 172 ter al Código Civil. Se incluye un nuevo artículo, este 172 ter, en el que establece un nuevo deber para la familia acogedora, que es permitir la decisión, permitir la decisión que toma la Administración de delegación de tutela, delegación de guarda, en situaciones de vacaciones o fines de semana. O sea, el 172 ter del Código Civil dice que la Administración podrá decidir por el interés superior del menor, como no puede ser de otra forma, el que se permita a la familia acogedora que ese niño salga de fin de semana o de vacaciones con familias alternativas, ¿no? Muy bien, esto en cuanto a los deberes. También hay unos requisitos. Para ser familia acogedora hay que cumplir los requisitos que ahora vienen recogidos en nuestra legislación autonómica, vienen recogidos en la ley que regula la protección jurídica del menor en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero que dice el borrador que esto ha de serlo a nivel nacional. Se va a plantear, se ha planteado esta pregunta, se va a plantear situaciones yo creo que hay comunidades autónomas que van a plantear cuestión de inconstitucionalidad. En el momento en que regulas decisiones que están
decisiones que están, competencias que están transferidas a las comunidades autónomas y las regula, las intenta recuperar desde el punto de vista nacional, para todo el territorio nacional, pues la comunidad autónoma va a plantear. Yo creo que hay una que va a plantear cuestión de constitucionalidad por regular materias que corresponden a la comunidad autónoma decidir. Como es, cuáles son los requisitos que se deben de recoger en el documento de formalización o cuáles son los criterios para valorar a padres acogedores, ¿no? Bueno, pues que son tan amplios que no voy a entrar a valorarlos como tal, ¿no? La que valora la situación familiar y la actitud educadora, la capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda índole del menor, la adecuación entre la edad del menor y de los padres acogedores, la motivación para el acogimiento familiar, disponibilidad para facilitar relaciones con la comunidad de origen y relación previa de los acogedores con el menor. Pasamos a los derechos, rápidamente. Derechos. El artículo 20 bis, que es un artículo nuevo, recoge derechos y deberes de los padres acogedores, que no varía tanto a como está en este momento, no varía. Desde mi punto de vista no es tanto el avance, ¿no? Sí, es verdad que tiene avances, pero no es tanto, ¿no? En primer lugar, ser respetado y obedecido por el menor acogido. Bueno, pero es que esto ya viene ahora en este momento en la regulación, ¿no? Recabar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Pero es que expresamente está en el Código Civil para los hijos biológicos. Pues para un hijo acogedor también podrá recabar el auxilio de autoridad en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ser informado de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se adopten con respecto al menor acogido. Hombre, faltaba más. O sea, si tengo un hijo acogido desde hace 10 años y no me informan de cómo va a evolucionar en las medidas de acogimiento, pues es básico, ¿no? A esto se ha incluido en el borrador, en la última revisión, también informado de las revisiones periódicas y también derecho a acceder a la información del expediente de protección del menor. Muy importante. Si hemos hablado de que estos niños vienen con la mochila, pues es muy importante para los padres acogedores saber cuál es la mochila de los niños, porque tenemos que saber qué es lo que ha pasado para poder tratar y darle esa formación integral que nos obliga. Tenemos la obligación como padres acogedores de otorgar a estos menores, ¿no?, acogidos. También recibir información acerca de la naturaleza y los efectos del acogimiento, a relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la entidad pública entiende que conviene a su interés superior y además éste consiente cuando se es mayor de 12 años. Ya sabéis que en la Administración de Justicia la obligatoriedad de escuchar a los menores es a partir de 12 años. 12 años los jueces tenemos obligación de escuchar a los menores en toda situación que pueda afectar, en toda decisión que pueda afectar a sus vidas, y a los menores de 12 años les podemos escuchar, no es preceptivo, no es obligatorio, pero sí es potestativo, ¿no? Decidimos los jueces si así lo hacemos o no, ¿no? Bueno, tenemos derecho a la protección de los datos personales de familia acogedora frente a la familia de origen, claro, y el derecho de guarda. Todos los derechos se han incluido como tal, todos los derechos inherentes al derecho de guarda. Ahora, es que el derecho de guarda, entonces me preguntaban, ¿y entonces qué pasa? ¿Una operación de urgencia, quién autoriza? Pues mire, es que yo no soy el responsable del menor. Una operación de urgencia tiene que responsabilizar la Administración. ¿Y la salida al extranjero, quién autoriza? Pues mire usted, yo pedí autorización para salir al extranjero y se me contestó diciendo, mire, es que no hace falta, que es que el hijo se integra como el resto de la familia, igual que el resto de los hijos, y no hace falta para salir al extranjero autorización del padre de la Administración, sino que lo pide usted directamente, saque el pasaporte al niño, si es español, claro. Y aquí va haciendo gloria, ¿no? Bueno, y además también una de las ventajas que establece el borrador del proyecto es que ya recoge qué elementos tiene que recogerse expresamente en el documento de formalización. Y entre ellos habla de la compensación económica, que lo recoge como un derecho. El derecho de los padres a percibir la compensación económica u otro tipo de ayudas que se hubiera estipulado en su caso. Ahora, esto de la compensación económica es un concepto que se habla de compensación, se habla de asignación. Claro, vamos a ver, es que si a mí en el documento de formalización no me recogen compensación económica, ¿qué? Voy a decir que no acojo al niño. Pues entonces, ¿qué motivación tengo? La económica. Para los profesionalizados lo puedo comprender, porque bueno, es que me dedico a esto. Si los dos, la ley obliga que sean los dos padres acogedores tienen que ser dedicados exclusivamente al acogimiento. Bueno, lo suyo sería que uno solo, ¿no? Porque el otro pues podría trabajar en otra cosa. No, tienen que ser los dos acogedores profesionalizados. Bueno, pues
comprendo que sí tiene que haber una compensación económica que se establezca expresamente. Pero para un padre de acogimiento familiar no profesionalizado, hablar de compensación económica, y si te dicen que compensación económica no hay ninguna, pues no hay ninguna. ¿Tipo de ayudas? Bueno, la ventaja que tiene el padre acogedor es que se equipara al acogimiento con la adopción para todos, en todo lo relativo a ayudas económicas que pueda recibir la organización, pero el problema de las ayudas es que hoy vienen y mañana no vienen. Se reducen las ayudas y yo no tengo derecho a ninguna ayuda. Soy beneficiario de una ayuda que se acaba, ¿no? Que se acaba porque si no hay presupuesto, pues no hay presupuesto. Y no tengo. Quiero decir que es que el concepto de compensación económica es un concepto que da pie a, bueno, ¿qué se entiende, ¿no? Por compensación económica. Bueno, y para acabar, como otro derecho que también se reconoce en el proyecto, que ya he comentado antes, es la posibilidad de gozar de facultades de tutela del menor acogido, y uno de los derechos muy importante que se recoge expresamente en el borrador de anteproyecto es el derecho a ser parte del procedimiento. En todos los procedimientos sobre protección de menores, procedimiento judicial, se reconoce el derecho a ser escuchado y ser parte procesal en los procesos de oposición a las medidas de protección y al desamparo del menor acogido. Bueno, muy bien. Pero esto hay que plasmarlo. Ser parte procesal hay que plasmarlo en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y la Ley de Enjuiciamiento Civil no hace ninguna modificación en este aspecto de que el padre acogedor va a ser parte procesal. No. Incluso el Código Civil, en la reforma del Código Civil, el artículo 173, cuando habla de los derechos de los padres acogedores, de los tutores, del fiscal, etc., dice, a ver dónde lo tengo aquí, los padres, 172 ter, que es el artículo nuevo que se incluye, los padres, tutores y el Ministerio Fiscal podrán oponerse a la resolución administrativa de constitución o cese del acogimiento familiar o residencial cuando considere más conveniente para el menor, como no, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. O sea, no se menciona para nada al padre acogedor. En la Administración decide cesar el acogimiento familiar y yo no soy parte del procedimiento, porque aquí solamente permite a los padres, tutores y el Ministerio Fiscal. Cuando en el borrador anteproyecto se habla de los derechos como de ser parte procesal en el procedimiento judicial que se inicia, ¿no? Muy bien. Por último, desaparece un derecho que tiene el padre acogedor ahora y que desaparece en el borrador anteproyecto, que es el derecho a decidir la cesación de acogimiento. Actualmente el Código Civil regula en su artículo 173 cuarto que uno de los motivos por el que cesa la situación de acogimiento es decisión de los padres acogedores. Esto suprimen este número del artículo 4 y dice que es una decisión de la Administración a petición de los padres acogedores, del menor, del Ministerio Fiscal o de los padres, de los tutores o padres biológicos, ¿no? Muy bien, nada más, porque ya me he pasado el tiempo. Sí. Gracias, David, por tu intervención. Creo que ha dejado sobre la mesa cuestiones muy interesantes que vamos a dejar el debate al final, pues si no, cuestión de orden de tiempos, si no se nos escapa los tiempos. A doña Rosa María Hernando García, que es fiscal de menores en Madrid. Igualmente les expondrá su parecer, sus comentarios sobre este tema que trata la mesa de derechos y deberes de los acogedores. Muchas gracias. En primer lugar, de igual modo, mi agradecimiento a la organización por darme la oportunidad de estar aquí en un foro tan novedoso para mí. Pues si bien es cierto que soy fiscal de protección de menores, no es menos cierto que este foro es el que me ha permitido poner cara a las familias acogedoras. Así que voy a empezar mi exposición, no me voy a extender porque, como bien ha dicho mi compañero de mesa, lo más importante es lo que tenéis que aportar vosotros con relación a nuestra intervención. Estamos ante una mesa que va a tratar los derechos y deberes de los acogedores, pero sí que es verdad que, como ya ha expuesto mi compañero, ha leído lo que la ley refiere al efecto. Por lo tanto, para no ser reiterativos, sí que me gustaría hacer una breve introducción con relación a la intervención del fiscal de protección de menores en lo que es las medidas de protección y en particular lo que es el acogimiento. Entiendo que ya lo conocéis, pero sí que es verdad que hay personas que han expuesto ciertas dudas al respecto y me ha parecido interesante transmitir cierta información sin perjuicio de que luego se puedan hacer aclaraciones a aquellas dudas que existan. En primer lugar, he de referir que, como bien sabéis, el Ministerio Fiscal, la función primordial es la superior vigilancia del sistema de protección. ¿Esto qué significa?
Significa que cuanto menos tiene que tener información de lo que está pasando en el ámbito de protección de menores. Por eso no solamente tiene que recibir cuántas resoluciones se dicten al efecto por las administraciones públicas o cuántas intervenciones se realicen con los menores que se encuentren en cualquier situación de riesgo, por mínima que sea, sino que también es conveniente que aquella información que deberíamos tener el Ministerio Fiscal para poder actuar y que ustedes, o la mayor parte de ustedes, como familias acogedoras, puedan tener y entiendan que es necesario que el fiscal lo conozca, o cuanto menos tengan dudas de si el fiscal lo conoce porque no hay actividad por su parte y entienden que en ese punto debería de haber actividad, yo en este caso les emplazo a que se pongan en contacto con la Fiscalía de Protección de Menores. No es un órgano cerrado, es un órgano abierto. El fiscal les va a recibir, por lo menos esa es mi experiencia o eso es lo que yo hago. Sí quiere decir que recibimos al día a muchos padres biológicos, pero muchos. Yo, en mi despacho, nunca ningún padre acogedor me ha pedido hablar sobre algún tema de un menor. Tenemos los expedientes abiertos de todos los menores, de los que están acogidos, de los que alguna vez en su vida estuvieron en una situación de riesgo, de cualquier menor que haya pasado por el sistema de protección. Tenemos la información. Ahora bien, tenemos la información que nos llega. Por eso digo que es muy importante que tengamos toda la información para que podamos hacer nuestro trabajo. Pues bien, partiendo de esta premisa, es decir, que el Ministerio Fiscal interviene con relación a aquellos menores desde el primer momento en que una atención inmediata al menor pueda poner fin a una situación de riesgo. Nos vamos a poner el caso más claro de un menor que a las 6 de la madrugada se encuentra en la vía pública y lo encuentra la policía. La policía tiene la obligación de atender inmediatamente a ese menor. ¿Qué hará? Hablar con el menor, intentar localizar a sus responsables. Es posible que el menor esa noche la tenga que pasar a un centro de protección o no. Sí que es posible que pase por un centro de protección o no llegue a pasar por ningún centro de protección. Pero esa intervención que haga la policía hasta que ese menor se ponga ya en manos de sus responsables y la policía advierta que era la única situación de riesgo que estaba viviendo, esa intervención también tiene obligación de comunicar al Ministerio Fiscal. Porque la ley impone a todas las entidades, ya sean de cualquier índole, sanitaria, educativa, asistencial, de cualquier índole, y a cualquier persona que por razón de su cargo tenga noticia de que un menor se pueda encontrar en una situación de riesgo, de comunicarlo al Ministerio Fiscal. Por tanto, esa información la tenemos que tener. Solo respondo de la información que recibimos. Entiendo que debería ser toda, pero he descubierto, hablando con familias acogedoras, que mucha información no la tenemos. Por lo tanto, es un emplazamiento que hago. Lo que quiero decir es que ya a ese menor se le abre un expediente de protección, a pesar de que ha sido un riesgo muy mínimo. Si por el contrario el fiscal valora cuando recibe esto que el riesgo no era tan mínimo y que en cierta medida puede afectar a alguna de las esferas afectivas, personales o de esta índole del menor, se va a servir de servicios sociales para que hagan un seguimiento a ese menor y de esa unidad familiar. Servicios sociales es nuestro grupo de trabajo. Nosotros no protegemos, nosotros no tenemos esos conocimientos que se ha dicho. Hay formación, es decir, la formación que cada uno de nosotros quiere proporcionarse, la formación que deriva de nuestro interés por la materia. ¿Fiscal de protección de menores es una especialidad? Sí. ¿El fiscal de protección de menores ha hecho una especialidad o se ha formado? No. El fiscal de protección de menores es un fiscal que aprobó una posición y que un día se destinó a realizar este trabajo. Se formó una medida que creía que lo necesitaba para poder llevarlo a cabo, pero no se le exigió esa formación. No se invierte en esa formación. Por lo tanto, sí que es verdad que hoy en día yo respondo por los compañeros con los que trabajo. Las personas que trabajamos con menores en protección somos personas motivadas en la materia, porque es una materia que sí es cierto que sale del ámbito jurídico, es una materia psicosocial y por tanto tenemos que tener interés, pues de lo contrario es muy difícil para nosotros llevarla a cabo. Por lo tanto, toda esta información que nos proporcionan servicios sociales nosotros la valoramos. Servicios sociales pueden concluir que ese menor se encuentra en una situación de riesgo y debe de proponer en su caso la adopción de una medida de protección. Si el Ministerio Fiscal recibe ese informe, con esa propuesta el Ministerio Fiscal automáticamente remite una comunicación urgente a la entidad pública para que actúe en consecuencia. Y debe de mantener un control de que la entidad pública está actuando en consecuencia. Y la entidad pública le va a notificar la resolución en la que acuerda que no procede la declaración de desamparo, en cuyo caso deberá informarnos a qué se debe esa disparidad de criterio y si es necesario que mantengamos ese control sobre el menor o ese seguimiento a través de servicios sociales. La entidad pública, por el contrario, puede decir que sí procede la declaración de desamparo. Esto ya sabéis lo que conlleva. Conlleva por ley la asunción automática de la tutela. ¿Y eso qué significa? Que la patria potestad y la tutela ordinaria queda suspendida. Es decir, que la entidad pública pasa a disponer de los deberes y facultades que integran tanto, en su caso, la tutela ordinaria, si el menor estuviera
sometido a tutela o la patria potestad si estuviera sometido a patria potestad. Bien, la ley sí es verdad que a día de hoy hace una excepcionalidad y permite a los titulares de la patria potestad, o en su caso de la tutela ordinaria, dar validez a aquellos actos de naturaleza patrimonial que realicen en representación del menor, aun en esta situación, siempre y cuando le beneficien. Por lo demás, no tienen otro poder sobre el menor. No es menos cierto que, como se ha expuesto ya en estas mesas, no es menos cierto que la entidad pública lo que asume es, como hemos dicho, las potestades o los deberes que integran tanto la patria potestad o la tutela ordinaria. Pero hay una parcela de estos deberes que es lo que conocemos como guarda o cuidado de los menores. Esa parcela tan importante que integra el velar por el menor, tenerlo en compañía, alimentarlo, educarlo, procurar una formación integral, la policía que todos conocemos, esa es la parcela que se ejerce por vía del acogimiento. Solamente esa parcela, salvo que haya alguna facultad delegada de tutela por parte de la entidad pública. El acogimiento, como aquí se ha dicho, puede ser residencial o familiar. El Ministerio Fiscal sigue manteniendo el control sobre este sistema. Y también tiene el control sobre el acogimiento. ¿Qué ocurre cuando el acogimiento es residencial? El Ministerio Fiscal no se limita a las resoluciones que ha dictado la Administración con relación a este acogimiento, sino que periódicamente realiza visitas a los centros de protección. Asimismo, en estas visitas da la oportunidad a los menores para que hablen con el Ministerio Fiscal. También el personal directivo del centro nos transmite la problemática que está teniendo, así como la problemática, cuando menos la que destacan, de ciertos menores que están en el centro. Y así nosotros podemos comprobar si hay algún retraso en alguna de las materias que se está esperando con relación al menor, como puede ser una autorización judicial, qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurre con el acogimiento familiar? Pues yo sé decir que con el acogimiento familiar, cuando hablamos de acogimiento familiar, cuando estamos en un centro de protección y un menor nos dice con toda la ilusión del mundo que tiene una familia que le va a acoger, nosotros pensamos en esa familia, como aquí se ha dicho, con ternura, con generosidad. No conocemos a esa familia y yo, por mi experiencia, como digo, no he conocido a ninguna familia. Por lo tanto, yo pensaba que en el acogimiento familiar no había problema. Yo pensé que se acuerda de un acogimiento familiar, sea algún incidente importante, no lo tiene que notificar porque así se dice en la ley, pero sinceramente no he tenido que perseguir ningún acogimiento familiar porque no se me ha planteado ningún problema con el acogimiento familiar. Por lo tanto, me parece muy interesante este congreso para empezar, porque considero que somos los primeros interesados en conocer cómo se vive el acogimiento familiar. Pues bien, dejando este tema, como he dicho, esta es nuestra función, la superior vigilancia, la medida especial, y, como he referido, en el acogimiento se encierra la guarda. Como así ha expuesto mi compañero de mesa, dado que es una mesa que se refiere a derechos y deberes de los acogedores, a día de hoy, porque estamos hablando de un anteproyecto de una ley en la que es cierto, soy miembro de la Comisión Legislativa, pero no es menos cierto que es un anteproyecto que está en candelero, es decir, se está fraguando en este momento. Se ha trabajado mucho, se intenta avanzar mucho, pero falta mucho. Por lo tanto, lo que tenemos es esto. Es el artículo 173 del Código Civil el que nos dice los derechos y los deberes en acogimiento. Y de aquí es de donde parten o nacen los derechos y deberes que se van reconociendo en los contratos de acogimiento. Si vemos, el deber fundamental es el que hemos dicho, el deber por el menor. Y si vemos, es el mismo deber que integra la guarda en la patria potestad o que integra la guarda en el ámbito de la tutela ordinaria. Es decir, ahí no hay ningún cambio. Si bien exigimos una mayor amplitud en los derechos y deberes de los acogedores, porque lógicamente, igual que los padres biológicos exigen mayor terreno en su poder respecto al menor, es lógico que los padres acogedores exijan lo mismo en su terreno respecto al menor acogido. Si bien, como no sois ajenos a ello, y aquí ya se ha expuesto también en otros compañeros de mesa, no es menos cierto que hay un límite, y lógicamente no podemos confundir el acogimiento con la adopción. Y precisamente ese es el límite el que separa los derechos de la familia acogedora frente a los derechos de la familia biológica. Porque no podemos olvidar que el sistema de protección, nos guste más o menos, a mí sí me gusta, pero nos guste más o menos, sí se trabaja para que el menor retorne a su familia biológica. No es menos cierto que a veces el trabajo es muy lento, o a veces también es muy desesperante, y quizá hay que plantearse ya, por eso se han precisado los plazos en la ley, porque ya se plantea, ¿se está favoreciendo al menor con tanto trabajo? ¿O simplemente está trabajando antes de la familia biológica? Entonces, ese es el tema de los plazos que se han impuesto. Pero no podemos olvidar que si hacemos desaparecer o ya hacemos un acercamiento mayor del acogimiento, prácticamente roza la adopción.
puesto que en cuanto a los vínculos con la familia biológica o el derecho de visita a la familia biológica, que tengo entendido y entiendo que es uno de los derechos quizás más difíciles de llevar la familia de acogida, y esto no solamente lo he conocido a través de las personas de este congreso con las que he podido hablar, sino también lo he conocido en los propios centros de menores de acogimientos fracasados y manifestaciones de los menores que quieren mantener la relación con su familia biológica a pesar de todo. Entiendo que es muy difícil, pero también entiendo que si en este punto se pudiera llegar a un acuerdo, yo sí que aquí veo muy importante, y creo que hay una mesa reservada para ese tema, la mediación. La mediación es un campo que se está extendiendo en todos los ámbitos judiciales, desde el civil, mercantil, social, penal. La mediación es un campo donde se trata de encontrar un acuerdo a un conflicto por la voluntad de las partes que intervienen. El mejor acuerdo que puede haber. La falta de acuerdo nos va a llevar o bien a que cese el acogimiento porque sea inviable, lo cual puede ser muy peligroso, o bien a que ceda o a que gane en ese punto la familia de acogida, pierda la familia biológica y nos vaya a formular oposición a la resolución de acogimiento. Por tanto, todo el encuentro que sea posible entiendo que sí que se debe llevar a cabo. ¿A través de quién? Lógicamente, de los equipos técnicos de las comunidades autónomas. Ahora bien, aquí lo indico, son el punto, desde mi punto de vista, la parte fundamental de la protección. Por tanto, esos equipos sí tenían que ser dotados, superdotados y muy bien formados, porque de ellos dependemos todos. Es decir, los fiscales no tenemos esos conocimientos, tampoco tenemos esa aproximación ni a la unidad familiar, ya sea biológica, ni tampoco a la de acogimiento. No lo tenemos. Nosotros estudiamos los informes de esos profesionales y son los que nos llevan a decidir, a resolver o actuar en una dirección o en otra. Por tanto, es decir, que ahí sí creo que es necesaria una importante inversión. Con relación a los derechos y deberes de los acogedores, como ya lo ha expuesto muy bien mi compañero, yo sí destaco el de ser parte procesal, porque a día de hoy era un derecho que era muy complicado. Sí que he leído una modificación, pero creo que no es la última, creo, porque sí reconocemos este derecho también ya en la reforma de la ley procesal a los padres acogedores. No es menos cierto que hasta ahora sí que algún caso se nos ha dado en el juzgado de algún padre acogedor que ha pretendido ser parte. Se ha estudiado su situación y se ha dicho, ¿tiene legitimación? ¿Tiene algún derecho sobre el menor? Y aquí tenemos que distinguir. Si entendemos que estamos hablando de la oposición a la resolución administrativa que declara la situación de desamparo, en ese momento el acogedor no era nadie en la vida del menor. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que actualmente nuestro derecho nos permite oponernos a esa resolución durante 2 años. Durante esos 2 años el menor ya sí puede formar parte de la vida de una familia acogedora. Hasta ahora no se le reconocía la posibilidad de intervenir en ese procedimiento, pero ya tenía cosas que decir. Por eso la ley es importante que se recoja de forma expresa, porque ahora sí puede ser parte sin ningún problema. Sí es verdad que en ocasiones se nos ha planteado por la entidad pública hablarlo con el Ministerio Fiscal, porque al fin y al cabo el Ministerio Fiscal de estos procedimientos también es parte. No olvidéis que si la parte administrativa nos encargamos de la vigilancia, una vez se judicializa la causa, nosotros no podemos adoptar ninguna resolución ni cambiar lo que ya existe, sino que seremos parte en el procedimiento administrativo, pero estaremos a lo que se resuelva en el procedimiento, seremos parte del procedimiento judicial y estaremos a lo que se resuelva. Mantendremos la vigilancia y control de la medida que está adoptada, pero si luego resulta que no es aceptada, nosotros no podemos cambiarla en ese curso. Es decir, que ahí nosotros no tenemos posibilidad de actuar, ya la potestad es del juez. Pues eso, el hecho que ahora se reconozca la posibilidad de ser parte procesal, entiendo que es un avance muy importante porque ahora sí podrá decidir. Hasta este momento en ocasiones se les ha permitido la posibilidad de acudir como testigos, pero sí es cierto que esa posición es muy peligrosa para la familia acogedora enfrentarse a la familia biológica. Pues bien, no voy a pararme ya en derechos y deberes. Y por último, solamente decir que, como he destacado, creo que la vía administrativa prejudicial, es decir, antes de llegar a la vía judicial, a toda oposición a la resolución administrativa, cuando haya partes interesadas, lo fundamental es la mediación. Por tanto, entiendo que también en este ámbito debería de hacerse una importante inversión para que los equipos técnicos puedan llevarla a cabo. He dicho que todas las resoluciones administrativas son susceptibles de oposición en vía judicial. Se ha hablado de la administrativización del acogimiento. Quiero hacer un matiz con relación a este tema porque fue muy debatido. Es cierto que hasta ahora el acogimiento provisional es administrativo puramente. ¿Qué ocurre cuando se solicita judicialmente el acogimiento?
cuando se va a formalizar de forma permanente y los padres no han prestado su consentimiento o no han sido localizados. Aquí sí se formula la demanda en sede judicial. ¿Qué ocurre con el retraso del procedimiento judicial? Que en ocasiones nos pasamos durante mucho tiempo, y no son solo meses, esperando que se formalice un acogimiento permanente. Los acogedores exigen saber si tiene a ese niño acogido o mañana se lo van a quitar porque no saben si depende de un procedimiento judicial. Y se ha intentado con esta administrativización que, como aquí se ha dicho, parte del representante del Senado, ya era una cuestión que venía del anterior anteproyecto. Se realizaron muchos estudios. La dilación que se producía era precisamente porque, como en todos los ámbitos estamos escasos de medios, el juez no da para más, como nos ha puesto el compañero de mesa. Es que realmente no pueden, tienen tantos procedimientos que sí, este será preferente, pero como dice, tiene una agenda en la que la preferencia se pierde. Bueno, pues con esto se entendía que cuanto menos el acogimiento quedaba constituido. No es menos cierto que en esa intervención, al igual que en el ámbito judicial, va a informar el Ministerio Fiscal y tiene que controlar el Ministerio Fiscal si va a tener intervención en procedimiento. Pero ¿cuál es la siguiente cuestión? Que como toda resolución administrativa es susceptible de oposición ante el órgano judicial y por lo tanto es susceptible de control judicial. Por tanto no se pierde ese control judicial, sino que se quita trabajo a los órganos judiciales y posiblemente esas oposiciones a las resoluciones administrativas puedan salir con mayor rapidez, quizá con la misma premura que salía en sí la resolución del acogimiento judicial. Tanto yo entiendo que a ese respecto no se ha quitado ninguna garantía. Bueno, ya que acaba mi intervención, puesto que, como he dicho, es otra mesa de derechos y deberes y aquí les he puesto lo básico de esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Rosa María.